Ya sabemos que el curso está dividido en 4 unidades. Estamos en la primera. Y para esta sesión el tema es tipos de documentos e importancia de la documentación en un sistema de gestión ISO 9001. Ya algunos de ustedes, para los que hicieron la actividad de reflexión inicial, en su presentación comentaron acerca de la importancia que tiene la documentación. En realidad, aquí estoy mencionando 6, pero podríamos mencionar más. Algunas derivan de las que ya están aquí. La primera que yo anoté es apoyar la normalización de actividades y procesos. Algunos de ustedes ya conocen la palabra normalización. Para algunos podrá ser nueva. Normalización, vemos que está relacionada con la palabra norma. Un documento aprobado se convierte en norma para la empresa, sobre todo los procedimientos y los instructivos. Si hay un procedimiento que diga cómo se debe hacer una actividad o cómo se debe ejecutar un proceso y ha sido aprobado por quienes tienen la autoridad, automáticamente es una norma para esa empresa. Si yo me voy a otra empresa que se dedica a hacer las mismas cosas, los mismos productos o productos muy similares, yo podría conocer el procedimiento de la otra empresa, pero no sería norma para la que estoy actualmente, porque hay normas que son generables y aplicables a todos, por ejemplo, las normas legales, y hay normas que solamente le aplican a la empresa que lo generó. Entonces, más adelante vamos a explicar un poco más sobre qué es un procedimiento, pero es más fácil hacer que los empleados conozcan la forma de hacer algo si lo he documentado, aunque ya la ISO 9001, la versión actual, no tiene ningún procedimiento obligatorio. Algunos conocerán que las versiones anteriores tenían procedimientos que eran obligatorios y no tenerlo era una no conformidad. Eran 6 procedimientos: control de documentos, control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas. Algunas personas lo que hacían era unirlos. Hacían un solo procedimiento para control de documentos y control de registro. Hacían otro procedimiento que incluía acciones correctivas y acciones preventivas. Y digamos que ya 4 los convertían en 2. Había otro procedimiento obligatorio que era el de auditorías internas. Ya tampoco es obligatorio. Sin embargo, nosotros podríamos evaluar el tenerlos aunque no me lo exija la norma, porque como sabemos los procedimientos nos ayudan mucho, nos facilitan las cosas, simplemente que ahora no es obligatorio. Y sabemos también que no necesariamente tiene que estar escrito un procedimiento para que exista. Pueden haber procedimientos que no estén escritos, pero es mucho más difícil comunicarlos y normalizarlos, porque si no tengo algo que evidencie que hay una forma específica de hacer las cosas, pues las personas pueden excusarse en eso. Entonces, ya la norma no les exige, pero siguen siendo muy recomendables. Otra razón por la que considero importante la documentación es porque facilita la comprensión por parte de los empleados. Es más fácil capacitar a las personas si existe un documento que lo soporte. Es decir, el tema está soportado en un documento. Provee confianza a las partes interesadas. Ya sabemos que las partes interesadas no solamente son los clientes, sino también es la comunidad, son los socios o dueños de la empresa, los mismos empleados. Por supuesto que para los clientes es muy importante saber que la empresa que me provee ha cuidado la forma en que lleva a cabo sus actividades, cuidando la calidad del producto. Y sabemos que una parte de la documentación son los registros que permiten evidenciar que las cosas se han hecho de manera correcta o que permiten comprobar la ejecución de las actividades, permiten comprobar cuáles han sido los resultados de control de calidad. Hago la anotación que no es lo mismo control de calidad que gestión de calidad. El control de calidad está más enfocado al producto, la gestión de calidad está enfocada a la empresa como un todo.
facilita el seguimiento y la medición para la mejora continua. Hacer seguimiento a los procesos se hace mucho más fácil si llevo registros de lo que voy haciendo o de las mediciones que voy haciendo. Entonces, por supuesto, la documentación va a facilitar mucho más llevar un control acerca de las verificaciones que voy haciendo, acerca del cumplimiento de los objetivos y de las actividades que se realizan en el día a día. También es importante porque es una base para realizar auditorías internas y asegura la trazabilidad, calidad y seguridad de la información. Esta última yo creo que resume las demás. No sé si ustedes conocen el término trazabilidad, algunos sí lo conocerán. Sabemos que trazabilidad es llevar la historia de algo. Así como hay trazabilidad para un producto, también podemos llevar trazabilidad de un proceso o de lo que se ha realizado dentro de un proceso, si podemos ver la historia de las mediciones que hemos hecho o de las actividades que se han realizado al ejecutar un proceso. Esto está relacionado con una pregunta del examen, ya algunos han hecho el examen. Aprovecho para decirles que algunos no lo aprobaron, pero tienen la oportunidad de realizarlo nuevamente, aunque ya saben, primero deben estudiar el tema antes de realizarlo. Hay gente que hace el examen desde el primer día. Yo me encontré con personas que ya tienen hechos los 3 exámenes y no los ganaron, entonces no sé cuál es la gracia de hacer un examen el primer día si no he estudiado y si tampoco me sé el tema. Regresando acá, la documentación no debe ser excesiva. Y yo creo que por eso es que la norma ya eliminó una cantidad de cosas que exigía, como la documentación, pero tenemos que tener en cuenta de que no todas las empresas son iguales. No es lo mismo una empresa pequeña a una empresa multinacional o que tiene unos procesos de producción complejos, con muchos equipos, con muchos pasos, muchos controles. Entonces sabemos que debe ser de acuerdo a la naturaleza de la organización. Sin embargo, la tendencia es a reducir al mínimo la generación de papeles, la burocracia, los pasos innecesarios. Aquí traigo a colación un tema, algunos también lo conocerán, los que estén anotando lo pueden anotar y lo pueden consultar después. El Lean Manufacturing o manufactura delgada inició, es una filosofía, un conjunto de filosofías japonesas que inició aplicable a los procesos de producción, pero en realidad ahora se ha extendido a todas las áreas, ¿no? Porque hay Lean para la logística, Lean para la administración, hay Lean aplicado al sector de la salud, etcétera. Entonces, reducir al mínimo las actividades, es decir, solo hacer actividades que agreguen valor. Y asimismo eliminar papeles que son innecesarios. Por lo general, si yo elimino actividades innecesarias, también voy a reducir mucho la cantidad de documentos generados. Ahora sabemos que todo se tiende a digitalizarse y que las empresas que cuentan con una intranet manejan todo desde su web interna. Bueno, después continuamos con el tema. Entonces, lo importante aquí es decir, la documentación debe ser simple, clara, concisa y debe estar controlada. Más adelante vamos a ver a qué se refiere eso de control para la documentación. Bueno, yo me adelanté un poco en esta diapositiva, nos está diciendo eso, porque en algunas empresas puede ser más extensa la documentación. Y ya lo dijimos, por la complejidad de las actividades, por la competencia del personal, por el tamaño de la organización. Me quiero detener en este último punto, la competencia del personal. Eso se refiere a que las personas son muy competentes en algo, no requieren tanto detalle. También depende de la naturaleza de las operaciones. Pero cuando las personas son expertas en algo, digamos que ya no necesitan
que les estén dando tanto detalle de cómo realizar las cosas. Hay otra cosa que se llama la curva de aprendizaje. Entonces, en una empresa madura, con empleados que conocen muy bien sus procesos, pues también se reduce la necesidad de dar mucho detalle en la documentación. Parece que hay personas esperando un momento. Y bueno, estos son algunos de los problemas de la documentación excesiva. Yo he conocido empresas así que documentan demasiado, tienen formatos para todos, pero cuando hacemos un análisis de el valor que aportan esas actividades, pues nos damos cuenta de que son nada. Entonces, aprovecho para contarles que es recomendable que antes de una empresa normalice sus procedimientos con ISO, haga un estudio de métodos o aplique Lean Manufacturing o los principios de Lean para que esa normalización sea óptima. Porque ¿qué hago yo normalizando algo que no está siendo muy eficiente? Entonces, si yo tengo una manera de hacer las cosas, pero yo sé que puedo optimizar la eficiencia de esa actividad o de ese proceso, lo mejor es que yo primero aplique una optimización, haga un estudio de métodos, analice las actividades y veo cuáles son innecesarias o cuáles actividades pueden unirse con otras, de manera que cuando yo normalice mis procedimientos, vayan a ser para el mejoramiento verdaderamente, porque algunas veces no, hay empresas que se dedican simplemente a hacer un sistema de gestión de calidad fallada, pero porque quieren ganarse un cliente o quieren ganarse un contrato, pero lo ideal es que el sistema de gestión de calidad sea para mejorar continuamente dentro de la organización, y no lo vamos a lograr si no hemos optimizado primeramente los procesos. Entonces, si tenemos demasiados registros que no son útiles para nada, eso va a requerir que gastemos más recursos, dupliquemos actividades y ponemos en riesgo de que el sistema de gestión quede únicamente en el papel, lo que yo les decía. Así como podemos tener una contabilidad falsa, también hay sistemas de gestión de calidad falsos, son una fachada, pero en realidad, si tú haces un análisis de cómo lleva la empresa sus procesos, pues no es óptimo. Y hago énfasis en esto. Si ustedes están haciendo un curso de ISO 9001, lo normal es que tenga como referencia la norma ISO 9001. Eso pasa hasta con el curso de auditoría. Si yo voy a hacer una auditoría de calidad ISO 9001, debo tener en cuenta los requisitos que están en la norma ISO 9001 y tener presente de que estamos en la versión 2015, porque también hay gente que responde las actividades con la versión 2008. Entonces, si ustedes quieren conocer cuáles son los requisitos específicos para la documentación en la versión actual, deben irse al numeral 7.5 y los que dependen de él, 7.51, 7.52 y 7.53. Hay otros que yo se los he mencionado en los enunciados de las actividades. Cuando ustedes estén avanzando las actividades se van a dar cuenta, eso originalmente no estaba en el curso. Yo se lo agregué porque me di cuenta de que eso les ayuda a ustedes a buscar en la norma y encontrar el por qué se está pidiendo algo en la actividad. Entonces, digamos que estos son los principales. Pero hay otro, por ejemplo, el numeral del alcance, es otro que no se incluye en este capítulo, pero
me está mencionando un documento que sí es obligatorio. No es procedimiento, pero sí es una documentación obligatoria. Parece que hay alguien más. Para evitar estas interrupciones es recomendable que estén temprano porque si no yo tengo que salir de donde estoy para volver a admitir gente. Bien, sabemos que tenemos norma ISO 9000 y tenemos norma ISO 9001. No sé si alguno de ustedes, casi nunca doy la palabra mientras estoy explicando, pero quiero darle la oportunidad que alguien me diga si sabe cuál es la diferencia entre norma ISO 9000 y norma ISO 9001. No, profe, no saben, no sé. Bueno, lo digo porque la gente por lo general habla de la ISO 9000, pero en realidad la que se certifica es la 9001. La 9001 es la de los requisitos. Es decir, si yo voy a implementar algo en la empresa, el sistema de gestión de calidad ISO, debo buscar la 9001. Porque ahí están los requisitos de implementación del sistema. Ahora bien, hay otra norma que es la ISO 9000. La norma ISO 9000, eso lo ven en el curso de fundamentación, el primero. La norma ISO 9000 es la que contiene el vocabulario y los principios de calidad. Antes eran 8 principios de calidad, ahora son 7. Eso también es tema del curso número 1. Bueno, en este momento solamente tengo las definiciones de lo que nos interesa ahora. Si quieren ver todas las definiciones de ISO 9000, entonces tienen que buscar la norma ISO 9000. Yo se las puedo mandar por correo si no la tienen también. Bien, entonces aquí tenemos una definición que es la de información hecho sobre un objeto. Otra definición es documento, información y el medio en que está contenido. Si ustedes ven que anotan otro número ahí es porque documento utiliza la palabra información. Pero información, si quieres ver la definición, entonces vas al 3.82, o sea, referencia a donde está la otra definición. Por eso están así. Entonces, el medio de soporte de un documento puede ser papel, puede ser dispositivos magnéticos o electrónicos, pueden ser fotografías, pueden ser una muestra o una combinación de esto. O sea, lo tradicional antes era que toda la documentación estuviera en papel. Como les dije, ya las empresas están manejando los procedimientos de manera digital. Para las empresas que tienen una intranet es como una página de internet, pero nada más es para las personas que trabajan en ella, en la empresa, y deben acceder allá por una clave. Entonces, las empresas grandes tienen una página de internet que es para el público y tienen una intranet que solamente es para sus colaboradores. Le pueden dar acceso a proveedores y a clientes, pero claro, cada uno va a acceder solamente a algunas áreas de la empresa o a lo que a ellos les interese. Entonces, en la intranet tú puedes controlar a qué documentación puede acceder cada persona. Es decir, la persona de compras no tiene por qué acceder a la documentación que de pronto no quieres tú que sepan los demás, que es de producción. Entonces tú lo puedes controlar. Porque aún en lo que tiene que ver con los sistemas de información, hay que manejar niveles de seguridad. Yo no sé del tema de sistemas, pero sí conozco que yo le debo dar la documentación a cada persona que le aplica a él. Entonces, como les dije, al de compras no le interesa conocer los detalles del proceso de producción y al menos que yo lo desee, pues no le doy el procedimiento de producción, sino solamente el de compras. Entonces, aquí tenemos las definiciones que están sacadas de la norma ISO 9000 para tener unas referencias. Aquí aparece el manual de calidad. Todavía existe esa definición, pero antes, en las versiones anteriores, la norma ISO 9001 exigía que tuviéramos un manual de calidad.
algunos conocieron que el sistema de gestión exigía tener un manual de calidad. Pues ya no es obligatorio. O sea, yo puedo tener un sistema de gestión de calidad y no hacer un manual de calidad. La empresa lo puede hacer, pero ya no es obligatorio. Mientras yo demuestre que estoy cubriendo los requisitos de la norma que me aplican, porque es posible que hayan requisitos que no sean aplicables a mi empresa. Por ejemplo, una empresa que no hace diseño no tiene por qué cumplir los requisitos referentes al diseño, pero debo justificar el por qué. Pero sin embargo, a una empresa puede decir, aunque la norma no exija ya el manual de calidad, yo lo quiero tener porque me facilita hacer una muestra de cómo estoy llevando yo mi sistema de gestión de calidad. Plan de calidad. Bueno, el plan de calidad es un documento que, como su nombre lo dice, muestra la planificación y a la misma vez la manera de controlar un proceso. A algunas personas le llaman a los planes de calidad, le llaman hojas de control, porque permiten especificar en un cuadro los requisitos que se deben tener en cuenta en un proceso, las mediciones que deben hacerse y qué controles hago yo para cada una de esas mediciones en caso de que ocurran o que no ocurran, o en caso de que haya conformidad o no conformidad respecto a un requisito, ya sea del proceso o de mi procedimiento o de mi producto. El plan de calidad es un documento que se ve en el curso número 2, planificación de un sistema de gestión de calidad. Sin embargo, también les puedo dar ejemplos de un plan de calidad para los que deseen conocerlo. Entonces ya saben, el plan de calidad es eso, un cuadro en el que yo planifico los controles que voy a hacer en mi proceso. Por ejemplo, puedo hacerlo a un proceso o a un producto. Vamos a coger el ejemplo de un producto. Si yo produzco un producto alimenticio X, yo primero defino la serie de pasos que se llevan a cabo para obtener ese producto. Asimismo, para cada uno de esos pasos defino qué criterios debe cumplir el proceso o las mediciones que yo hago a ese producto. Y en otra columna digo, si la medición no está bien, ¿qué debo hacer? Entonces, digamos que el primer paso de mi proceso es recibir la materia prima. Yo especifico, la materia prima debe tener tales y tales requisitos. Pero también de una vez defino qué hago si no se cumplen esos requisitos. Puede ser devolver al proveedor o hacer un proceso adicional o aplicar tal actividad, etcétera. Si después de recibirlo, digamos que pasó la primera etapa, luego sigue, ¿qué será? Cocción. Cuando hago la cocción, ¿qué controles debo medir o qué controles debo tener? ¿Qué parámetros debo medir para saber que la cocción está en su punto óptimo? Y especificar en caso de que no esté óptima, qué hacer. Eso por lo general se hace en un cuadro, como una especie de matriz. Ahora bien, también hay otro tipo de planes de calidad que son más extensos, que son documentos. Por ejemplo, las empresas de ingeniería les queda difícil, sobre todo de construcción, les queda difícil hacer un plan de calidad en un cuadro, porque por el tipo de actividad que ellos llevan, las empresas que los contratan a ellos les exigen un plan de calidad mucho más detallado y de hecho los planes de calidad tienen una norma de elaboración. Eso se ve en el curso de planificación. Bueno, estas son las definiciones. Entonces, los registros se deben conservar, los documentos se deben mantener como evidencia de que estamos cumpliendo un requisito. Aquí tenemos unas definiciones, no me voy a definir en eso. Quiero regresar aquí o mencionar el concepto de registro. Un registro es un formato que ya se diligenció.
ahorita mencionábamos que los registros pueden existir en fotografías y es cierto porque un registro lo que hace es demostrar que hemos hecho algo. Si yo realizo una compra, ¿qué registro se genera en una compra? La factura es un registro de una compra. Si yo recibo ese material que compré, en las empresas se llena un documento que se llama entrada de almacén. Esa entrada de almacén es un registro. ¿Por qué? Porque el registro lo que me permite a mí es demostrar que algo se ha realizado. Entonces, por eso una fotografía, como lo mostraba ahorita, una fotografía que dice aquí en azul, es un registro. Aunque no es tan común, pero sí se considera un registro. Asimismo, los formatos que ya he diligenciado. Un formato, mientras esté vacío, sigue siendo un formato. Un formato, cuando ya lo diligencié, es un registro porque es una evidencia de que se ha realizado algo. Entonces, la terminología existía desde la norma pasada, la versión 2008. Y yo les había dicho que el numeral 7.5 tiene 3 numerales que dependen del 7.5, 7.52 y 7.53. El 7.51 es el de las generalidades. Entonces, me está diciendo que un sistema de gestión de la calidad debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional y la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia. Hay una documentación requerida. ¿Cuál es la documentación requerida? Ya yo les dije que ahora no hay procedimientos obligatorios, pero sí hay otros documentos, no procedimientos, que sí son obligatorios. ¿Cuáles son los documentos obligatorios? El alcance. La empresa debe definir su alcance y debe estar documentado. El alcance de mi sistema de gestión. Otro documento obligatorio, la política de calidad. Y el tercer documento obligatorio son los objetivos de calidad. Antes, aparte de esos 3 que les mencioné, habían 6 procedimientos obligatorios. Ahora lo obligatorio es alcance, política y objetivos de calidad. Y también dice la información documentada que la organización determina como necesaria. Como la norma ISO 9000 es una norma genérica, quiere decir que se adapta a cualquier tipo de empresa. ISO no puede saber para cada empresa qué procedimientos debe hacer. Entonces, la organización, de acuerdo a sus actividades, a la naturaleza de sus operaciones, ella misma debe definir cuál es la documentación que requiere. Y como les dije, ya ISO no te dice que es obligatoria. Sin embargo, cuando tú estás implementando tu sistema de gestión de calidad, tú te das cuenta de que es necesario tener un procedimiento para describir la forma de realizar el proceso productivo. Puedo definir si necesito instructivos adicionales. La diferencia entre un procedimiento y un instructivo es que el instructivo es mucho más detallado. Algunos procedimientos no son suficientes y lo que hacen es remitir a unos instructivos. No siempre sucede, hay procesos que son sencillos y con un solo procedimiento pues ya es suficiente. Entonces, mire que tenemos, hay una documentación obligatoria que no son procedimientos y hay otra documentación que es necesaria de acuerdo a las características propias de cada empresa. Cuando yo les decía eso de que... ¿sí? Usted es tan gentil, ¿me puede aclarar cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Gracias. Bien, bueno, ese es un tema de como la tercera unidad, pero el procedimiento lo que hace es definir los pasos para llevar a cabo una actividad.
pero el proceso es un conjunto de elementos. Por ejemplo, para que yo pueda considerar que algo es un proceso, requiere actividades, pero también requiere unas entradas y unas salidas. Entonces, si yo voy a producir yogures, hay una serie de actividades para elaborar ese yogur, pero yo no puedo hacer las actividades si no tengo unas entradas. ¿Y cuáles son las entradas? La materia prima, la orden de producción, porque la empresa no va a producir lo que no se va a vender. Es decir, ya mercadeo debió proveerle una solicitud o decirle, tenemos una demanda o un pedido. Entonces, las entradas para el proceso serían la materia prima que utilizo, el personal que voy a utilizar, la solicitud de mercadeo o la orden de producción. Entonces, las actividades, pues ya sabemos, tenemos que ejecutarlas y hay unas salidas. ¿Y cuáles son las salidas? Un ejemplo de la salida de un proceso es el producto. Entonces, para que se considere proceso deben haber entradas, actividades y salidas. Ahora, el procedimiento lo que hace es describir los pasos o la forma como se ejecuta ese proceso. El procedimiento lo que hace es describir un proceso. No sé si me hice entender. De todas maneras, el tema de la gestión por procesos es el tema de la tercera unidad. ¿Me hice entender? Sí, instructora, muchas gracias. Sí. Tienden a confundirse, pero en realidad hay una diferencia, y es que el proceso, digamos que es más amplio, porque el proceso incluye más cosas. El procedimiento lo que hace es describir los pasos. Es decir, el procedimiento me dice la forma como se lleva a cabo un proceso. Y también hay instructivos, pero los instructivos son mucho más detallados. No siempre se requieren instructivos. Bueno, aquí tenemos una estructura de documentación. Esta está sencilla porque digamos que hay otros gráficos que hacen como una diferenciación todavía más detallada. Sigue apareciendo en manual de calidad, como les dije, ya no es obligatorio, pero las empresas lo siguen haciendo todavía, porque les facilita también tener un control y una forma de demostrar, que se está cumpliendo con el sistema de gestión. Sabemos que en el manual de calidad se hace referencia a la documentación existente y la forma como se cumplen cada uno de los requisitos de la norma. Ahora bien, existe un documento que se llama Matriz de Interrelación, Requisitos y Documentos. O sea, con esa matriz que les digo, yo podría evitarme el manual de calidad, aunque cuando existía el manual de calidad como obligación, de igual manera yo hacía esa matriz. Ahorita les explico, parece que hay alguien en línea o esperando. Bueno, ya parece que se fue. Bien, regreso. Estaba aquí. Hay un documento, les decía, que se llama Matriz de Interrelación, Requisitos y Documentación. ¿Qué se hacía en esa matriz? De un lado, hacíamos el cuadro y digamos que en la primera columna, anotábamos todos los requisitos de la norma ISO 9001. Y en la primera fila de la matriz anotábamos todos los procedimientos o los procesos identificados en la empresa.
Y lo que hacíamos era, Aún no cambia la diapositiva, su merced, que está proyectando. Quedamos en no la sé, pirámide de generalidades. sí, ahí está que, digamos que yo traje a colación eso, o sea, porque estamos hablando de manual de calidad, pero no lo tengo como diapositiva. Estamos hablando de manual de calidad, yo le estaba diciendo que ya no es obligatorio, las empresas se acostumbraron a realizarlo porque permite demostrar que hemos cubierto todos los requisitos de la norma. Entonces, pero yo les decía, yo puedo evitarme eso si hago una tabla en la que relaciono documentos con requisitos de la norma. ¿Cómo hacemos eso? Un cuadro, una matriz, en la que anoto de un lado, digamos que en la primera columna, anoto los requisitos de la norma. Y en la primera fila anoto la documentación que existe o los procesos de mi sistema de gestión. Eso también es tema de la tercera unidad. O sea, digamos que me estoy adelantando un poco. Y lo que hacemos es que ponemos una X, así parecido a lo que es un plano cartesiano, en la que, digamos, que tengo un requisito que me refiere a compras en la norma y busco en la otra, en el espacio, viendo lo que hay en la primera fila, hago una X donde se encuentra procedimientos con requisito de norma. Eso es lo que se llama una matriz de interrelación. Pero como les digo, me estoy adelantando a los temas. Bueno, aquí tenemos también referenciación a los tipos de trabajo. Ya yo les dije que manual, ya yo les dije que procedimientos más bien. Procedimientos y instructivo de trabajo, ambos describen la forma de realizar algo, pero las instrucciones o instructivos son más detallados. Aquí también mencionamos los planes de calidad, que se ve más detalladamente en el curso de planificación. Fichas de proceso, la podemos asemejar a lo que es un plan de calidad también. La ficha de proceso lo que hace es resumir las especificaciones que se deben tener en cuenta al realizar un proceso o ejecutar un proceso. Y bueno, el 7.52 ya me está hablando de los requisitos para crear y actualizar un documento, aunque ese es tema de la segunda unidad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ahorita me hacían una pregunta de proceso, ¿qué es la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Aquí estamos viendo que hay unas entradas, hay unas actividades. Aquí no me menciona actividades sino tareas, pero es lo mismo. Y me menciona unas salidas. O sea, no existe un proceso donde solamente hay actividades. Si no hay entradas y salidas, no hay proceso. No sé si alguien tiene claro por qué se llama sistema de gestión. ¿Por qué un sistema? ¿Hay alguien que me pueda decir? Porque es un proceso lógico y organizado por etapas, que posee actividades y tareas definidas. Eso es un proceso, pero un sistema es un conjunto de procesos. Sí, que yo, Involucra varias actividades. sí, ustedes ven que si mencionamos el cuerpo humano, sabemos que en biología aprendíamos que existe el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, pero yo les diría que son subsistemas, no sistemas, porque el sistema vendría siendo el cuerpo completo. Para mí, cada uno de esos que aprendíamos como sistemas son en realidad subsistemas. Entonces, ¿qué es un sistema? Un conjunto de procesos que actúan de manera interrelacionada. Es decir, el uno depende del otro. Aquí solamente estamos viendo un proceso. ¿Sí? ¿Te escucho? Es que se escucha entrecortado, entonces me puedes volver a repetir, por favor. Sí, voy a ver si hay algo que está haciendo interferencia un momento. Vamos a ver si. Bien,
hablábamos de que un sistema es un conjunto de procesos. Entonces, para que haya sistema, se requiere que mínimo hayan 2 procesos. Para hacerlo, para darles un ejemplo, teniendo en cuenta una empresa, podríamos decir, compras es un proceso, mantenimiento es otro, producción es otro, mercadeo es otro. Cada uno de ellos es un proceso. ¿Y por qué hablamos de sistema de gestión de calidad? Porque el sistema de calidad está compuesto por todos esos procesos que hemos mencionado. La empresa tiene un proceso de producción. En el caso de que no sea fábrica, entonces sería de operaciones porque es de servicio. O si es comercial, sería nada más mercadeo. Pero una empresa productiva tiene tanto producción como ventas, tiene compras, tiene mantenimiento, porque para poder producir requiere equipos por lo general. Entonces, es un sistema porque es un conjunto de procesos. Esa es la diferencia entre sistema y proceso. El sistema incluye varios procesos y se llama sistema porque cada proceso depende del otro. Es decir, no existe producción si no hay mercadeo y ventas. Si no hay nadie que vaya a vender, o sea, si mercadeo no tiene quien venderle el producto, estoy produciendo de balde. Entonces, producción requiere mercadeo, pero mercadeo también requiere de producción, porque no hace nada promocionando algo que nadie va a producir. ¿Ven la lógica del asunto? Asimismo, producción requiere de compras. Y de hecho, casi todos los procesos de la empresa requieren de compras, porque mantenimiento requiere que compras le dé los repuestos que necesita. Mercadeo requiere que producción le dé los productos. Producción también requiere que mantenimiento le mantenga sus equipos listos para poder realizar la producción. Ahora bien, casi todos los procesos requieren de talento humano. ¿Por qué talento humano? Porque si no hay personas que ejecuten las actividades de cada proceso, los procesos también dejan de existir. Por eso es un sistema. Así el cuerpo humano también es un sistema. Si falla uno, empiezan a fallar los demás también. Si falla un subsistema, entonces fallan los demás. Asimismo, la empresa es un sistema, un conjunto de procesos interrelacionados y que interdependientes unos de otros. No sé si lo dije claro. ¿Sí? Sí, instructora. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Bien. Sí, profe, claro. La información. Bien, entonces yo les había dicho ahorita que la norma ya no me exige procedimientos de forma obligatoria, pero yo sé que son necesarios. Pero lo que sí es obligatorio, que si no lo tengo, no me da la certificación, son los 3 que aparecen allí. Alcance del sistema de gestión, el requisito está en el numeral 4.3, política de calidad está en el numeral 5.2 y la tercera documentación obligatoria es los objetivos y los planes de calidad que están en el numeral 6.2. Pero lo que sí son obligatorios son registros. O sea, antes habían procedimientos obligatorios que eran 6. Ahora no hay procedimientos, pero sí hay registros. No los voy a mencionar todos, pero aquí los están viendo. El primero dice mantenimiento y calibración, trazabilidad de las mediciones, competencia. Competencia es otro, ¿no? Trazabilidad de las mediciones es otro y competencia es otro. Bueno, entonces, el primero, mantenimiento y calibración. Es obligatorio que una empresa lleve un registro de las calibraciones de sus equipos, sobre todo los equipos de medición. ¿Por qué? Porque el control de calidad se lleva a cabo por aparatos de medición. Pero si un aparato de medición se descalibra, ¿qué va a pasar con los resultados de esas mediciones? ¿Será que van a ser confiables? Si el aparato... No. Entonces, por eso es que es obligatorio. Porque, ¿cómo garantizo yo que las mediciones de mi producto están bien? ¿Son confiables? Que mis equipos estén calibrados. Entonces, es obligatorio que yo demuestre que mis equipos de laboratorio, es decir, si yo tengo que hacer mediciones con un microscopio, si tengo que pesar con balanzas y la balanza se descalibra, ¿quién confía en que de verdad
el producto tiene el peso que requiere. ¿Quién confía que las mediciones, en caso de que sea un producto alimenticio, quién confía que las mediciones de los elementos microbiológicos, se me fue la palabra, pero bueno, ¿quién confía que las mediciones microbiológicas del alimento que yo le voy a vender a personas que lo van a consumir están dentro de los límites establecidos si los aparatos no están funcionando? Debo llevar registros, el segundo que aparece ahí, trazabilidad de las mediciones. Yo debo llevar un registro de las mediciones que hago en control de calidad. Control de calidad son los controles que le hago al producto específicamente. La tercera, registro de las competencias. Ahí se está refiriendo a las competencias del personal. La calidad requiere que yo tenga personas competentes para la actividad a las que ellas están asignadas. Entonces yo debo cuidar que las personas son competentes y debo demostrar que yo estoy llevando a cabo ese control. Entonces, Disculpe, doctora, ¿esas competencias se podrían validar únicamente con norma de competencia laboral o con un manual de funciones preestablecido por la misma organización? no, bueno, manual de funciones es una cosa y perfiles de cargo es otro. Más bien con los perfiles de cargo. Para cada cargo yo debo definir el perfil que debe cumplir la persona. Y ese perfil incluye conocimientos, experiencia, etcétera. Ahora, no es igual para todos los cargos. Hay cargos que requieren menos que otros y las competencias también van a cambiar dependiendo de qué cargo sea. Y el nivel del cargo también. Entonces, profe, una pregunta. El perfil y el manual de cargos y las funciones, o sea, tiene que ir enlazado también con el perfil, ¿verdad? Sí, hay empresas que lo separan, es decir, tienen los perfiles de cargo y tienen el manual de funciones, pero yo también puedo hacer un documento que tenga perfil y funciones de una vez. Gracias, profe. Pero en este momento lo más importante es que yo tenga perfiles para cada cargo. Disculpe, profesora, en este curso también vamos a conocer o nos van a enseñar cómo realizar el formato para estandarizar lo que son las funciones con el perfil del cargo en la empresa. Bueno, este es un curso general acerca de la documentación de calidad y te daba una guía sobre lo que tú debes diseñar en tu empresa, pero tanto detalle hasta allá no se llega. Sin embargo, ten presente esto. Hay muchos modelos de perfil de cargo que tú lo encuentras fácilmente buscando en la web. Bastante. Lo más importante es que tú tengas claro esto. ¿Qué se requiere hacer? O sea, si tú tienes el listado de qué debes hacer, te queda mucho más fácil hacerlo. De por sí, cuando una empresa implementa ISO 9001 se da cuenta de que ya muchas de las cosas que requería las tenía, sino que no las tenía normalizadas. ¿Me hago entender? Por ejemplo, una empresa que no tiene ISO 9000, pero tiene producción, lo más seguro es que ya esté haciendo controles de calidad, lo más seguro es que lleve formatos donde anota lo que hacen en producción, lo más seguro es que para hacer selección de personal tenga formatos de hacer entrevistas, formatos de evaluación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya me estoy metiendo en temas que son de diferentes departamentos. Entonces, si yo quiero hacer énfasis en el área de talento humano, yo podría hacer un curso ya específico de talento humano y ahí me van a dar como los detalles de lo que se debe hacer en un departamento de talento humano. Pero en realidad ya las empresas por lo general ya las tienen, sino que no saben normalizar. Es decir, yo no puedo tener un documento y cada quien hace el documento que quiere. Si yo tengo un formato para seleccionar personal, debe ser unificado, es decir, no que cada persona utilice uno diferente, sino que debo normalizar mi documentación, porque manejar diferentes formatos para lo mismo, estoy diciendo que no llevo un control verdadero de mi proceso, porque así cada quien hace las cosas de la manera que mejor le parece. Entonces, normalizar requiere unificar, es decir, definimos
a partir de aquí las cosas se hacen de esa manera y todos tienen que seguir por esta manera. Por eso les decía que se debe primero hacer una optimización de procesos, es lo ideal, antes de normalizar. Por ejemplo, si yo tenía dos formatos para seleccionar personal o para hacer las entrevistas, yo voy a escoger el mejor y luego que escoge el mejor, entonces digo, bueno, ahora vamos a usar este. Y nadie usa más otro sino este. Para hacer evaluación de las competencias del personal, hay diferentes formatos para evaluar, o no tanto evaluar las competencias, evaluar el desempeño. En Departamento de Recursos Humanos se hace evaluación de desempeño, no todas lo hacen, o algunos lo hacen de manera informal, pero yo defino, bueno, de aquí en adelante, la evaluación de desempeño de los empleados se va a hacer de esta manera, siguiendo este procedimiento. Estoy normalizando, ¿ya? Pero por lo general, ya las empresas tienen muchas cosas porque ya las vienen haciendo, simplemente les hace falta normalizarlas. Instructora, una pregunta. Y esto, por ejemplo, para colocarlo como, o sea, para certificar que mi empresa tiene ISO 9001, ¿quién da ese formato? O sea, ¿cómo me certifico que ya? La certificación. Bueno, la empresa no puede pedir eso se hace a través, la empresa tiene que pedir una auditoría de certificación, es una auditoría externa. Los organismos más importantes de certificación acá en Colombia son ICONTEC. De hecho, ICONTEC es el organismo oficial colombiano de normalización, pero también lo puedes hacer con SGS, con Bureau Veritas. Digamos que esas son las tres más importantes, pero hay otras más, COTECNA, el Consejo Colombiano de Seguridad, antes solamente auditaba RUC, pero desde hace varios años también audita ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Entonces, hay diferentes organismos de certificación. Como les dije, el más importante y el colombiano es ICONTEC, pero no es obligación hacerlo con ICONTEC, hay otras opciones. Profe, una pregunta, ¿es necesario que una empresa esté certificada por alguna de las entidades que usted en este momento nos está diciendo? ¿O la empresa tiene la potestad de crear sus procesos y sus registros, o sea, en diferentes áreas, sin necesidad de que tenga una certificación por alguna de las entidades? Sí, la empresa puede implementar la norma, pero si no la pide, si no pide la auditoría de certificación, pues nunca le van a dar el certificado. Pero la empresa, si quiere, puede implementarlo para tener un sistema de gestión. Lo que es que no va a ser validado, pero sí la empresa lo puede hacer perfectamente. De hecho, los sistemas de gestión no son obligatorios. Por lo general, las empresas lo hacen por interés comercial, ¿ya? Porque clientes importantes se los exigen porque les da como una mejor imagen. Los hace más competitivos. ¿Cómo? Les da un estatus de competitividad mayor. Sí. Pero perdón, ahí yo quiero hacer una apreciación, instructora. Hay un sistema de gestión que sí es obligatorio, sí es de carácter obligatorio y es de seguridad y salud en el trabajo. Estamos en calidad. No, sí, le estoy diciendo. Sí, de que sí, claro, por supuesto. Esa es una ley, la ley 1562 de 2012. El decreto 1072. Primero salió ese y luego salió el otro. Entonces, sí, okay. Allí se estableció que las empresas debían tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, lo que hicieron fue una imitación de la norma OSAS. En ese momento, yo acababa de certificar en un proyecto que trabajé a 9 empresas que eran contratistas de Ecopetrol. Y me acuerdo que casi que terminando eso salió la nueva ley, la ley 1562, y después a partir de esa salieron varias. A partir de esa se hizo un código que resumió, digamos que lo que hizo fue hacer un convenio de las normas que ya existían y que tenían años de existir, etcétera, etcétera. Entonces, ya la OSA también fue reemplazada, ahora es la ISO 45001, que la hicieron para tener una, ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Para tener
una equivalencia con la ISO 9001 y la ISO 45001. Si tú comparas ISO 9001 con ISO 14001 y con la ISO 45001, ves que la estructura prácticamente es la misma y lo hicieron para facilitar que las empresas pudieran implementarlo de manera integrada y las auditorías también pudieran ser más integradas. Sí. Las auditorías fueran integradas. Entonces, muchas gracias. la norma ISO 45001, que es la de la ISO, valga la redundancia, digamos que no es obligatoria, así como la ISO 9001 no es obligatoria y la ISO 45001, la 14001 no es obligatoria. Sin embargo, como les digo, Ecopetrol, por ejemplo, le da puntos adicionales en las licitaciones a las empresas que tienen esas certificaciones. Y no solamente Ecopetrol, o sea, eso le da puntos a las empresas que están participando o aspirando a que les asignen un contrato. Profe, Pero bueno, lo de las para mercados internacionales también. Sí, también. Y la estructura de alto nivel, que les permite a la familia de las normas ISO para implementarse en varias empresas de distintas áreas comerciales. Sí, precisamente eso es lo que estaba diciendo, que si tú comparas la estructura, los numerales de las tres normas que mencioné ahorita, son las mismas. Y de hecho la 19.011, que es la norma de auditoría, también se hizo genérica, porque antes había una norma de auditoría para calidad y otra para medio ambiente y otra no. Se unificó que la misma 19.011, la versión actual que es la de 2018, es genérica en el sentido de que permite auditar diferentes sistemas de gestión. Aparte de las tres que le mencioné, también permite auditar otros sistemas de gestión, como el de seguridad de la información o el de logística, etcétera. Y bueno, ya no sé por dónde ir. Estamos mencionando, bueno, los documentos obligatorios y... Estaba en competencias, instructora, en competencias. Competencias. Bueno, la competencia aquí se refiere a la competencia del personal. La empresa debe definir cuál es la competencia requerida para cada uno de los cargos que hay en su organización, de manera que se asegure la calidad, porque sabemos que la calidad no solamente es en el producto, sino que todos los procesos afectan la calidad, compras afectan la calidad, talento humano afecta la calidad, mantenimiento, por supuesto, afecta la calidad, aún mercadeo afecta la calidad. Antes hablábamos de que el producto es de mala calidad, pero en realidad a veces el producto es malo porque los demás procesos han fallado. A veces no es por producción, a veces es por compras. Adquirió una materia prima mala y el proceso estaba bien, pero la materia prima era mala. ¿Quién falló entonces? No fue producción, sino fue compras. Para dar un ejemplo, por eso es que se requiere que en cada proceso haya personas competentes. Y eso no requiere, eso no está diciendo que entonces la empresa debe despedir a las personas que tiene. No, la empresa debe definir cuáles son las competencias requeridas y procurar que su personal alcance esas competencias, haciendo capacitaciones internas, o de pronto, así como hay empresas que capacitan a una persona específica porque se dan cuenta de que le hace falta algo. O sea, no estamos hablando de que entonces la empresa va a salir de la gente que tiene. La empresa debe conocer qué se requiere y luego buscar la forma de hacer que las personas alcancen esa competencia. De hecho, dentro de la misma empresa se hacen entrenamientos internos. ¿Ya? Entonces, asimismo, todo lo que aquí aparece, los numerales 8.2, 823, 833, 834, están relacionados con producción y con diseño. ¿Alguien está hablando? ¿Lo podemos verificar también en la plataforma o...? No entendí, es que se va la voz. Es todo lo que estamos... Profe, ya le está Tengo una preguntando pregunta, que si profesora. ella puede después verificar esta introducción en la plataforma. Ah, diapositivas, claro, yo las tengo que compartir. Profesora, una pregunta. Si los procesos están
en formularios electrónicos, ¿es necesario que estén también físicamente documentados? No necesariamente, depende de pues el nivel de informatización que tenga la empresa. Porque si la empresa maneja todo digital, se puede manejar digital. Pero eso sí, yo tengo que asegurar que puedo demostrarle a un auditor que esos registros se han hecho en los tiempos que debieron haberse hecho. No sé si me hice entender. Es decir, no es que yo voy a hacer un documento digital ahora cuando viene el auditor. O sea, debe haber un sistema que demuestre que ese documento o ese registro se generó en el momento que ocurrió la actividad. Bueno, si es un software de procesos, él obviamente pues maneja todo lo que son los roles, la seguridad de la información, maneja lo que son las áreas y las personas involucradas en cada una de las acciones que debe hacer cada uno dentro de ese proceso. Y a su vez, pues el mismo formulario va activando campos a medida que va avanzando el proceso, ¿verdad? Y si cuenta con una firma electrónica donde me deja lo que es la fecha, nombre de usuario en el momento en que aprobó, realizó, procesó la actividad y la hora, se requiere algo más, además de ello, que guarde pues las versiones del documento que soporta el requerimiento o la actividad que se está haciendo. No, a pesar de eso, ¿es necesario? Si el sistema está muy bien montado, pues yo no sé de sistema, pero sí sé que debe haber un control de usuarios, de demostración de que algo se registró en un momento específico, y no todas las empresas tienen la capacidad de tener un sistema como eso. Entonces a eso me refería. Hay empresas que pueden manejarlo todo digital. De hecho, en logística, las empresas de logística que ya digamos que son de clase mundial, todo lo manejan de forma digital por los códigos de barra, tienen unos aparatos automatizados que toman el pedido electrónicamente y la máquina te saca los productos de las bodegas y los busca. No sé si han visto esos videos, imagínense, pero no todas las empresas tienen eso. Si han visto esos videos de que el pedido se genera electrónicamente y el mismo sistema se encarga de sacar los productos de las bodegas en los sitios donde estén. Y todos son aparatos, o sea, todos lo sacan por aparato. El aparato te prepara el pedido, te puede sacar varios pedidos al mismo tiempo. Prácticamente te arman los paquetes y ya ponen una etiqueta con un código de barras que demuestra, o que el código de barras no solamente del producto, sino que el código de barra está refiriéndose a todo lo que existe en esa caja, que hay varios elementos o varios productos, imagínense. Entonces, hay código de barra para cada uno de los productos que están adentro. Hay un código de barra que identifica el pedido con todo lo que está en la caja. Y por supuesto que identifica quién es el cliente y lo deja justo para que sea solamente levantado y llevado por el camión. O sea, si hay una persona que ya se encarga de remitirlo. Entonces, depende de lo que la empresa haya logrado con su sistema, pues sí. Ahora, hay empresas pequeñas que sí manejan cosas digitales, pero que les queda complicado que todo sea digital. Entonces, pueden tener una digitalización parcial, pero debe haber forma de demostrar de que los registros son válidos. Entonces, todavía hay empresas que manejan muchas cosas por escrito, ¿no? Que las firmas son manuales, aunque la tendencia es a que todo sea digital. Ahora con lo que está pasando, no hace falta mencionar la palabra, pero con lo que está pasando ahora, pues eso ha ayudado también a que las empresas estén buscando su transformación digital. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo ir implementando paso a paso la documentación o necesariamente hay que implementarla todo el tiempo? No, es que no se puede, o sea, tú no puedes hacer todo el tiempo. Tú inicias, por lo general las empresas tienen en cuenta su misión, es decir, dependiendo de la actividad misional que tengan, por lo general porque es lo que está más relacionado con el cliente y con el producto, con el servicio, empiezan por allí. Pero no, tú no vas a hacer todo junto, tienes que decidir empezar por algo.
Entonces, lo que es más común es empezar por lo que es operativo, pero también hay que tener en cuenta que la planeación estratégica define el marco para lo demás. Entonces, ahora la versión nueva de la ISO 9001 es más amplia en cuanto a los requisitos de planeación estratégica. Pasa que eso hace parte del segundo curso. Entonces, en la ISO 9001 debes también hacer una planificación del sistema de gestión de calidad. Es decir, a partir de tu misión, generar o definir o aprobar la política de calidad, los objetivos de calidad, y a partir de la planificación del sistema, entonces sí puedes ir implementando los demás. Pero decir que vas a hacer todo juntos, no. Por lo general es planificación del sistema de gestión, eso incluye planificación estratégica. Ahora la norma también exige hacer análisis del entorno de la empresa, tanto interno como externo, y la parte operativa. Digamos que son como las cosas que por lo general las empresas empiezan. Yo tengo una duda. Si yo no puedo controlar la información, si yo tengo la información en la red, por decirlo así, pero no tengo un internet como tal, ¿yo debo tener también la información en física? Pero, es decir, o sea, una información pública, que cualquier persona que entre a internet lo puede ver. Pues yo no sé. Sí, digamos. Yo tengo la información de ventas en una carpeta compartida, que toda la compañía la puede ver. Pero también tengo igual ahí la información de calidad, la información de talento humano. Yo debo colocarle seguridad a toda mi documentación, debo restringirle a cada proceso mi documentación. Esas carpetas compartidas es fácil ponerles acceso. Es una carpeta de red. Ah, bueno. Pues yo no sé del sistema, pero aún así creo que sí se le pueden poner controles. Sí, mi pregunta es, obligatoriamente yo tengo que restringir el acceso a mi información, no toda la compañía puede tener acceso, o no es inconveniente. Eso depende, o sea, pasa que hay empresas que si tienen información que ellos consideran que es confidencial y que no quieren que todos la manejen, o sea, eso depende de cada empresa. Pero no, eso ya es a voluntad de la empresa. Exactamente. Otra cosa es que una cosa es que lo puedan ver y otra cosa es que lo puedan editar. Porque ese es otro control que yo puedo hacer, porque qué tal que cualquier persona pueda editar un registro. O que no, que tengan acceso a revisarlo, pero no a editarlo. Ah, bueno, entonces sí, ya. Si la empresa no tiene problemas de restricción de información porque la considera que es muy confidencial, pues no hay problema. Otra pregunta. Instructora, pero las empresas de cierta forma deben, así las tengan en modo virtual, deben asegurar que esa información referente al sistema sea accesible, con acceso inmediato, porque de nada les sirve muchas veces tenerla de forma virtual y no tenerla a la mano para cuando tengan alguna auditoría o cuando tengan que hacer alguna revisión como anterior de lo que ya tengan registrado, ¿no? Tengo entendido que es obligatorio tenerlo a la mano. Es obligatorio tenerlo a la mano, pero las personas que les aplica. Es decir, la persona de producción no necesita la información de mercadeo, considero yo. ¿Ya? Sobre, no sé, hay cosas que la información de ventas sí le puede interesar, pero pueden haber informaciones que no les interesa a producción de otro departamento. A eso me refiero, sin embargo, ya eso es criterio de la empresa. Entonces, por supuesto que yo tengo que tener acceso a la información que me va a auditar, por supuesto, pero no es obligatorio que yo tenga acceso a información que a mí nunca me van a auditar, por ejemplo. Bueno, esos temas los define un buen sistema de gestión documental que tenga cada una de las empresas. En el sistema de gestión documental allí definen las responsabilidades, los tipos de documentos, la seguridad de los documentos y los responsables de esos documentos, las unidades productoras, así como también define cuáles documentos son los que pertenecen al archivo de gestión, al archivo central o al archivo histórico. Eso lo establece en el sistema de gestión
pero en lo que tiene que ver con todo lo de documentos. Sí, pero la empresa, la norma no te está diciendo que debes dar la información a todo el mundo. La norma que está diciendo es que la empresa debe definir cuál es la seguridad que necesita. La norma ISO 9000 es una norma genérica, se adapta a las empresas. De hecho, los requisitos legales que yo le audito a una empresa son diferentes a los requisitos legales que le audito a otro. Es obligatorio en un sistema de gestión, llámese calidad, medio ambiente o seguridad industrial, que yo cumpla la ley. Entonces, mis requisitos legales van a depender del tipo de empresa o el sector económico en el que estoy. Si yo soy una empresa de alimentos, hay una normatividad específica para el sector de alimentos. Si el auditor se da cuenta que yo no cumplo la legislación específica para las empresas de alimentos, lo mínimo es cumplir BPM, buenas prácticas de manufactura, porque las buenas prácticas de manufactura cuidan la inocuidad del producto. Imagínate una empresa productora de alimentos y no tiene BPM. ¿Cuál es el peligro? Que intoxique a las personas que consumen el producto. Y más allá, hay personas que se han muerto por una intoxicación. Entonces, la norma es genérica, pero se adapta a cada empresa. Ahora, si nos fuéramos para la ISO 14001, hay normas ambientales, leyes ambientales. La ISO 9001 no se va a conocer las leyes de cada país. En cada país, la empresa tiene que adaptarse a las leyes de su país. Entonces, si un auditor se da cuenta de que la empresa no está cumpliendo la legislación ambiental de ese país, ¿qué va a pasar? Perfectamente le niegan la certificación. Y lo mismo pasa con seguridad industrial. Si tú lees las normas ISO, ahí no te está diciendo debes cumplir la ley tal. No se puede porque es una norma internacional. Cada empresa ella se adapta a cada empresa. Asimismo, la norma no te está diciendo debes prohibirle la entrada o la vista de tal documento a tal persona. Ni tampoco te está diciendo debes darle el acceso a todas las personas. La empresa debe tener el criterio para decidir este documento lo pueden ver tales y tales personas por tales razones. Pero la empresa debe tener el criterio para decidir eso. Si la empresa quiere dejar que todo el mundo lo vea, pues ese es el criterio de esa empresa. Pero por seguridad, yo sé que dependiendo de la empresa y la naturaleza de sus operaciones, pueden existir ciertos documentos que son confidenciales. Imagínate las revisiones por la gerencia al acceso de todos, de los operativos, de todos. O sea, las revisiones por la gerencia son unos documentos que se generan y son evidencia para auditoría. Cuando un auditor externo de Icontec, SGS, Bureau Veritas, está auditando el proceso o la actividad de revisiones por la gerencia, él necesita ver las actas. Pero es posible que la gerencia decida, estas actas no la puede ver el personal muy operativo, por X o Y razón. Por eso te digo que la empresa misma debe analizar su situación particular. Pero ya también la empresa debe buscar la forma de poder controlar eso que él ha determinado de acuerdo a unos criterios que él tiene preestablecidos. No sé si me hice entender. Instructora, perfecto. Creo que fue claro. Bien, entonces tengan en cuenta esto, que pueden haber dos empresas que hagan lo mismo en países diferentes. Y puede que en una empresa le pongan una no conformidad, en un país le pongan no conformidad y en otro no. Porque puede que en un país las leyes sean más laxas que en otras. Asimismo, ocurre con lo demás. La norma ISO 9000 te da en cuenta siempre que es una norma genérica. Asimismo, hay unas normas de calidad específicas para el sector agropecuario. Y es más, hay normas específicas para ciertos productos del sector agropecuario. El sector salud también tiene una legislación. Por ser un sector delicado, el sector salud, no cumplir la ley es causa más que justificable para que a una empresa no le den el certificado de la norma ISO porque no está cumpliendo la ley. Entonces, si las leyes están para cuidar a los usuarios, que en este caso son los pacientes, y la
la empresa no cumple eso, imagínense, ¿cómo yo le voy a dar un certificado de calidad? Entonces, por eso que les digo que la norma se adapta a cada situación. Bueno, este documento que estamos viendo aquí, o este cuadro, lo que me está diciendo es los documentos obligatorios. Si vemos los tres primeros, son comunes a todas las empresas. Todas las empresas deben tener un alcance, una política y unos objetivos de calidad. O sea, ahí esos tres, nadie puede decir que yo no voy a hacer eso porque no, mejor no la pidas la certificación. Debes tener estos tres primeros que están aquí. Los otros que dicen registros van a depender de lo que la empresa haga. Por ejemplo, si una empresa no hace diseño, no diseña nuevos productos, los registros que ahí aparecen que son de diseño no son obligatorios. Entonces va a depender también de lo que la empresa haga. Pero me está diciendo los numerales de la norma que me están pidiendo esos documentos. Si algo de aquí no me aplica, yo debo justificar que no me aplica, pero digamos que esto es lo obligatorio. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que no hay procedimientos obligatorios para la versión 2015, pero sí se requiere documentar lo aquí mencionado. Pues lo que ya habíamos mencionado antes, hay otra cosa aquí y es la evaluación de proveedores. La norma exige que se evalúen los proveedores. Eso está en el numeral 841 y también es requisito tener registros que demuestren que yo he hecho una evaluación de proveedores. Estas son otras, parece que hay alguien ahí, un momentico. Entonces, aparte de las tres cosas que mencionaba, también es obligatorio lo de la evaluación de los proveedores. Y aquí estoy mencionando información que no es obligatoria, pero se recomienda. Quiero detenerme, por ejemplo, donde dice 841, procedimiento para el control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿A qué se está refiriendo eso? A subcontrataciones de procesos productivos. Es decir, hacer maquila o subcontratar una parte de mi proceso de producción. Algunas veces, ya sea por falta de capacidad o porque no me he especializado solamente en ciertas actividades y no en otras, es posible que yo subcontrate una parte de mi proceso. Vamos a dar el ejemplo de una empresa agroindustrial. Una empresa agroindustrial, o bueno, vamos a poner una empresa agropecuaria o agraria, solamente produce las frutas, pero se encontró un cliente internacional que le pide que le mande las frutas, pero pide que las frutas sean empacadas con ciertas condiciones. Y él tiene fincas, pero no tiene una planta donde hacer eso. Se busca otra empresa. Esa otra empresa le ofrece el servicio de hacerle un empacado de acuerdo a los requisitos que le puso tal cliente. Eso es una subcontratación de un proceso misional, porque hace parte de lo que yo hago en mi producción para vender al cliente. Entonces, si yo subcontrato una parte de mi proceso, la norma me pide en el numeral 8441 que yo haga control a lo que mi subcontratista esté haciendo. Es decir, estaría hablando, perdón, instructora, estaría hablando de un outsourcing en este caso. Exactamente, exactamente. Sí, también le pueden llamar maquilas. Entonces, si algo falla en el proceso y resulta que la falla fue por algo que pasó en la planta que yo contraté para el empaque y la clasificación,
Yo no puedo decirle a mi cliente, yo no tengo la culpa porque esa fue la otra empresa que yo contraté para que hiciera eso. ¿Tú crees que el cliente me va a aceptar esa excusa? Él no me va a aceptar esa excusa. Yo le compré a usted, usted me responde por todo. Entonces, yo debo asegurarme que mi outsourcing o mi subcontratista haga las cosas bien. Yo debo establecer, bueno, tú vas a hacer la clasificación y el empacado debe hacer en cajas de este tamaño, las cajas deben pesar tanto, las frutas no pueden tener golpes ni magulladuras, todos los requisitos que el cliente haya puesto. Entonces, yo debo primero decirle al contratista, estos son los requisitos que debes cumplir, pero no solamente quedarme ahí, sino que debo asegurarme de hacer un control de que él está haciendo las cosas bien, porque al final el que va a quedar mal es el que pone la cara, el que vende. Eso pasa mucho con las empresas que procesan o que cultivan camarones. Yo trabajé en varias empresas cultivadoras de camarones y pasa, algunas fincas no tienen planta de proceso y el camarón que se produce aquí, el 97% se vende a Europa y Estados Unidos. Entonces, porque son los que mejor pagan. Profe, una pregunta. Aquí la costumbre es que lo mejor se va para afuera. Sí. Profe, mire, Sí, yo dígame. trabajaba en un laboratorio. Yo trabajaba en un laboratorio y cuando nosotros subcontratábamos, laboratorio industrial, cuando nosotros subcontratábamos era porque no estábamos acreditados. Entonces nos veíamos en la obligación de subcontratar. Eso se puede hacer, o sea, eso se podía hacer. Sí, es que hay diferentes motivos para subcontratar. Una que les dije es esa, que simplemente no tengo la planta que haga eso. O a veces la tengo, pero no tengo capacidad de producción. Es decir, solamente puedo producir 1.000 kilos diarios, pero necesito producir 1.500. Entonces, como nada más en mi planta alcanzo a producir 1.000, las otras 500 las mando para otra persona. Entonces, puede ser que no tenga o que no tenga capacidad suficiente. O sea, pueden haber diferentes razones para subcontratar. ¿Ya? Ok. Perfecto, gracias, instructora. Ya no sé lo que estaba diciendo. Estaba hablando sobre las empresas camaroneras, ¿no? Eso pasa mucho. Algunas fincas camaroneras no tienen planta de proceso. Dependen de una empresa más grande que les haga clasificar. Sabe que los camarones los pagan, depende del tamaño, hay diferentes tallas. Los más grandes son más caros. En Europa los quieren con la cabeza, o sea, los quieren completos, y en Estados Unidos solamente les gusta la cola, o sea, le quitan la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? ¿A cuál le gana más? Al que venden a Europa. O sea, si por aquí afuera, si por nosotros fuera o por las empresas fuera, todo se vendiera con cabeza porque se cobra más caro y no se le pierde nada. Mientras que el camarón cola, pues a quitarle la cabeza ya pesa menos y es menos cantidad que vendo. Entonces, para el camarón de exportación hay unos requisitos y es que no tenga magulladura, no tenga ningún golpe, que esté perfecto, que, bueno, una cantidad de cosas. Y entre más grande, pues más caro es. Entonces, el camarón que está perfecto se deja con la cabeza y se manda para los europeos. Y ese es el que más ganancia da. El que tiene la cabeza machucada, pues se le tiene que quitar la cabeza, se manda para Estados Unidos. O sea, el 97% de la producción se va para Europa y Estados Unidos porque son los que mejor pagan. Entonces, las empresas pequeñas dependen de las empresas grandes que tienen sus propias plantas para que les procesen su producción. Entonces, ¿qué hacen esas empresas pequeñas que no tienen planta? Por lo general, el día que les van a procesar, mandan a un representante que esté pendiente del producto. O sea, ellos no se confían en decirle, bueno, debes hacerme esto, sino que siempre mandan a alguien que les vigile la producción. Ese es un ejemplo. No estoy diciendo que en todas las empresas van a hacer lo mismo, pero es un ejemplo de cómo controlar los procesos subcontratados. Entonces, aquí está el listado de requisitos que se recomiendan, aunque la norma no diga explícitamente que son obligatorios. O sea, son procedimientos que se recomiendan que los tengamos.
Y el numeral 3 o el 7.53 ya nos habla sobre cómo se controla la información, pero ese es tema de una próxima unidad. O sea, la primera unidad está más referida a clasificar los tipos de documentos y entender la naturaleza y la importancia que tiene la documentación. Profe. ¿Sí? Para la primera tarea, que es el caso A1, hay que desarrollar toda la documentación necesaria para implementar el sistema de gestión de calidad para la... No, pero no es que van a desarrollar información, sino que tú debes reconocer qué información se necesita. ¿Vieron el cuadrito este que les mostré ahorita? Que dice la documentación que se recomienda. ¿Sí ven? O sea, digamos que estos dos cuadros son una pista. ¿Lo están viendo? Ah, ya, sí, gracias. Este y este son una pista, pero depende de lo que hace la empresa, sí mismo se van a adaptar. O sea que es hacer como el listado de todo lo que debe de implementar la empresa para la gestión de la calidad. Exactamente. Entonces, si una empresa tiene diseño de productos, de nuevos productos, requeriría lo que dice el diseño, pero si no, no. Ahora bien, los nombres de los procedimientos deben ser de acuerdo a lo que la empresa hace. Entonces, si la empresa no fabrica helados, no puede haber un procedimiento de fabricación de helados, ¿no? Entonces, te debes adaptar a lo que la empresa hace, a los aparatos que la empresa tiene, etcétera. Porque pueden haber empresas que adaptar al procesamiento de las frutas, que es en realidad lo que hay que hacer allí. Instructora, disculpe. O sea que con base en esta tabla, yo puedo hacer, digamos, la matriz de requisitos y le pongo nada más el ítem, las dos columnas de si cumple o si aplica o no aplica, y si cumple o no cumple como tal, ¿sí? Teniendo en cuenta que los tres son obligatorios e innegociables y el resto sí son opcionales de acuerdo a la actividad económica y características de la empresa. Sí, cuando se hace la matriz de interrelación es algo parecido a esto. Se ponen los requisitos que exige la norma y del otro lado se ponen los documentos que tengo y yo anoto, o sea, el requisito 4.3 lo cumplo porque tengo el alcance. El requisito 8.2.3 lo tengo porque tengo un documento que se llama así, el tal, eso así es parecido a eso. Entonces, si hay empresas que son de producción, pero por ejemplo, las empresas artesanales que no utilizan ninguna máquina, no va a ser igual para una empresa que ocupa muchos equipos y máquinas a una empresa que no utiliza ninguna máquina, aunque las dos sean de producción, porque en una hay un departamento de mantenimiento, en la otra no se requiere departamento de mantenimiento, y el departamento de mantenimiento requiere ciertas cosas. Entonces, así por eso es que se les da en un tipo de empresa, para que dependiendo de lo que haga la empresa, ustedes reconozcan qué documentación se requiere y qué documentación no se requiere. Como les dije eso, una empresa que tiene máquinas requiere unos documentos que una empresa que no utiliza máquinas para nada no requiere esos documentos. Y bueno, quería hacer un énfasis en lo que está aquí en la última. Quería hacer una aclaración con este tema de acá, aunque en el material ya habla sobre esto. El de la primera unidad habla sobre documentación de origen interno y documentación de origen externo. ¿Por qué es importante la documentación de origen externo? Porque ella me provee un marco para mi sistema de gestión y para los requisitos que debe cumplir. Yo les mencioné que los requisitos legales son muy importantes, tanto en calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Como estamos en calidad, me voy a remitir a calidad. Si sale una nueva ley que diga que los parámetros microbiológicos de la leche deben ser tales, y yo me estaba siguiendo por una ley anterior, si yo no tengo en cuenta la ley nueva, inmediatamente estoy incumpliendo la norma. O sea, no solamente la ley, sino que también tengo una no conformidad de ISO. ¿Por qué ISO exige que cumpla los requisitos legales? No sé si ustedes saben
que de país a país cambian las normas o requisitos microbiológicos de alimentos. Yo lo sé por una empresa en que yo trabajé. Una vez un producto tuvo un problema y lo pensaban vender al exterior y no pudieron porque no pasó los exámenes microbiológicos. Y cuando fueron a ver, aquí en Colombia sí lo aceptaban. No voy a decir ni empresa, ni industria, ni nada. ¿Qué pasó? Que el producto que ellos querían vender al exterior no pudieron venderlo, les tocó venderlo aquí, por supuesto, a menor precio. Pero se sorprendieron que en Colombia la ley era más laxa. ¿Sí me hago entender? Digamos que más flexible. ¿Ya? Sí. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, es posible que alguna vez alguien se queje y diga, no, esos parámetros están malos, hay que corregirlos y cambien la ley. ¿Cómo se entera la empresa si no está pendiente de los cambios de la ley? Entonces, o tiene la versión vieja de la ley. Entonces, cuando una ley es actualizada, la empresa debe tener un control de esos documentos. Ese es un ejemplo, requisitos legales. Pero también los proveedores a veces también dan información que es relevante para nuestro sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, la ficha técnica del producto. En este caso no es mi producto, sino mi materia prima. ¿Por qué es importante la ficha técnica de mi materia prima? Me está dando unas especificaciones de las características que tiene ese material que yo estoy usando en mi proceso. Si cambian las especificaciones, es posible que eso afecte mi producto final, porque lo utilicé como materia prima. Entonces, yo debo llevar un control de las fichas técnicas. Si la empresa proveedora cambia su producto, le hizo una actualización, yo debo también controlar y tener la versión actualizada de fichas técnicas, las fichas de seguridad también. Bueno, más que todo para ISO 14001 y para ISO 45001, yo debo pedirle a mis proveedores que me den las fichas de seguridad o las hojas de seguridad de los productos químicos que les compro. Para ISO 14001, porque todo químico puede en potencia contaminar el medio ambiente. Y para ISO 45001, porque puede afectar la salud de las personas que lo manipulan. Entonces, en calidad, digamos que aplicaría más para las fichas técnicas, porque las fichas de seguridad son más para la 45001 y la 14001. Pero yo debo estar pendiente de los cambios que hagan en las leyes, en las fichas técnicas y en los otros documentos que les mencioné, y por eso también se le hace control a la documentación externa que puede afectar mi sistema de gestión de calidad. Entonces, por eso es que se hace diferencia entre el control de la información de origen interno y la información de origen externo, pero ambas deben ser controladas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora. Bien, esa era la última. Sí, señora. Esta era la última diapositiva que yo tenía. No sé si la idea inicialmente era que las preguntas fueran al final, pero las fueron haciendo durante la presentación. Sin embargo, no sé si hay preguntas adicionales. La idea es que las hagan ahora. Profe y señora, buenas tardes. Es que tú mencionabas al inicio que ahora la norma ISO 9001 decía que no era, que había documentación que no era obligatoria, pero en las guías que se montan dice que hay una información que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, es decir, si hay documentación que es obligatoria o no. Bueno, hay registros y hay procedimientos. Ya no hay procedimientos obligatorios. No sé exactamente si te estás refiriendo al material de la unidad o no, pero sí también te diste cuenta, me voy a devolver, que yo mencioné que hay una información que es obligatoria. En los 4 puntos que son obligatorios, los del alcance, la política, los objetivos y los criterios de evaluación y selección de proveedores. Eso en cuanto a documentos que no son registros, pero fíjate que en el cuadro que estoy mostrando, ustedes lo están viendo, después de esos 3 primeros hablo de unos registros.
esos registros que están ahí son obligatorios. Lo que ya no es obligatorio son los 6 procedimientos que eran antes o que habían antes. Instructora, pero es... Instructora, y, o sea, sí o sí esos registros son obligatorios para poderlos, digamos, tomar en la tarea que nos dejaste como primera actividad. Sí, pero tienes que tener en cuenta lo que yo les decía ahorita. Tienes que tener en cuenta lo que hace la empresa, porque son obligatorios si te aplican. Yo les daba el ejemplo de que, mira, los que... Sí, no me están escuchando. Debes tener en cuenta la empresa y la naturaleza de ella. O sea, aquí dice que son obligatorios siempre y cuando te apliquen. ¿Sí ves? Por ejemplo, dice el 833. Si la empresa no diseña, no le aplica. 834. La empresa no diseña, no le aplica. ¿Sí ves? O sea, hay unos que dependen de lo que haga la empresa. Mira que dice 841, evaluación de proveedores. Ese es un registro que es obligatorio, evaluación de proveedores. Y por lo general, en todas las empresas, compras afecta la calidad. No en todas, pero sí la mayoría. Listo, profe, muchísimas gracias, ya me quedó claro. Entonces, listo, gracias, profe. Ven, en este cuadro debes tener en cuenta lo que te aplica y lo que no. Entonces, para la empresa que no diseña productos nuevos, no le aplicarían esos que te mencioné. Lo mismo que si la empresa no subcontrata nada, entonces no tendría que tener registros de subcontrataciones. Profe, pero en la tarea solo vamos a hablar de lo que aplica, ¿cierto? Exactamente, sí, claro. Es que por eso es que le dan la empresa, para que ustedes, de acuerdo a lo que hace la empresa, anoten lo que la empresa debería tener. Así como les daba el ejemplo de una empresa de artesanías que no utiliza ninguna máquina. Digamos que una empresa de bordados manuales o de tejidos manuales. Instructora, su merced, esta presentación es tan gentil de compartirnosla dónde. No sé si enviársela al correo o en el foro de dudas más bien. No, yo creo que más bien lo voy a subir al foro de dudas. Porque ¿Al foro de dudas? Porque aquí en el programa no sé cómo mandarla. Yo he intentado y no sé cómo subirle un archivo aquí a esto. Al menos que para ver qué puedo hacer. Hay 63 personas, pero es que, porque la otra opción sería que me pusieran los correos, no, mejor se la subo al foro. Hay 63. Yo se la subo al foro. Yo se la subo al foro. Muy gentil, instructora, muchas gracias. Bueno, me están diciendo que la envíe el correo. Bueno, la puedo enviar desde la misma plataforma, se puede enviar a los correos también. ¿Alguna? Listo, instructora, muy amable. Muchas gracias por toda la información y por toda la paciencia para tanto cuestionamiento. Gracias. Tranquilo, para eso estoy. Sí, profe, gracias. Ya quedaron muchísimas dudas claras. Bueno, entonces, de todas maneras... Muchas gracias. Está siendo grabado y próximamente, posiblemente hoy mismo la suba. Listo, sí, señora. Bueno. Feliz tarde para todos.
Hasta luego, profe. Bien, bueno, bueno, ya me voy a desconectar. Tengo Bueno, profe, muchas gracias. bien, feliz tarde. Yangire, no sé qué estás diciendo en ese ya, no te entendí.